Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que se enlazan como cada viernes a este que es su espacio de reflexión, interacción y diálogo entre los miembros de la comunidad que se dedica a la investigación en temas de comunicación, mercadotecnia estratégica, cultura digital y todo aquello que atañe a los investigadores en esta materia. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda desde el Human and Not-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, y como todos los viernes se encuentra aquí mi compañero, el doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Qué buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Cari. Buenos días a nuestra audiencia. Pues nada, pues muy contentos de estar una vez más en este espacio, ¿no? Que finalmente se ha convertido en un foro, ¿no? Plural, abierto para pues, discutir los temas de comunicación y también pues, temas que parecieran ajenos a la comunicación, pero que finalmente están muy vinculados como el que nos atañe el día de hoy, ¿no? Así es, Alex, y fíjate que acabas de decir algo muy acertado y platicaba ahorita con los alumnos del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, cómo se han ido incorporando estos nuevos objetos de estudios a la investigación en comunicación y han ganado con mucho respeto su lugar, ¿no? De haber sido temáticas despreciadas, literalmente despreciadas, quizá a veces por muchos de nuestros colegas investigadores, diciendo eso no es investigación formal, esos objetos de estudio no son serios, que aportan, pero el dar cuenta que hay objetos culturales no identificados, como bien dices tú, Alex, ¿no? Que de pronto hay que ir dando nota de que están presentes en la vida de todos los ciudadanos, que de pronto llegamos y decimos, oye, ¿cómo es que la gente no toma en serio algo tan serio como los videojuegos? ¿Cómo es que alguien no tome algo tan en serio como la lucha libre y su aportación a la identidad cultural de los mexicanos, ¿no? No solamente como deporte, no solamente como disciplina, no solamente como un referente, sino todo lo que se ha ido construyendo alrededor de ello. Hoy no podríamos hablar de fenómenos transmedia si no hablamos del santo, ¿no? O sea, si no hablamos del Blue Demon, si no hablamos incluso, ¿no? O sea, de un octagón, si no estamos viendo a los hermanos Brazo, ¿no? Todo lo que hicieron, sus mezclas, no nada más con el deporte, sino con la televisión, ¿no? Lo que hicieron algunos de ellos migrando a diferentes formatos y con ello, de alguna manera, modificando las prácticas de consumo de las personas. Y eso es de ahí quizá parte de lo que a nosotros nos atañe llegar y decir cómo un fenómeno social como puede ser la lucha libre tiene que ser investigado. Desde dónde se investiga, quiénes lo investigan, qué aproximaciones y enfoques metodológicos están estudiándolo, se hace desde un enfoque cualitativo, cuantitativo, tengo que recurrir a la semiótica, hacer hermenéutica social, sociosemiótica, para analizarlo, y ahí es donde vienen muchas de las distintas exploraciones que seguramente podremos el día de hoy compartir con nuestros colegas de la audiencia que están sintonizándonos tanto en el Zoom como en las redes sociodigitales, porque tenemos un gran invitado, un experto también en la materia, como ustedes saben, también además nuestro querido, muy querido colega, el doctor José Ángel Garfias, no solamente gran investigador, sino luchador, también profesional, ¿no? El académico por ahí, pues nos ha marcado también a quienes seguimos su trayectoria, a los que seguimos estos objetos de investigación, para decir quiénes más están haciendo este tipo de trabajos. Y nuestro invitado del día de hoy pues viene en esa saga, en esa línea, y es el maestro Jalil Ascari del Carmen Clemente, que está el día de hoy aquí, Jalil, con nosotros. Jalil, qué gusto saludarte y darte la bienvenida a este webinar de la Facultad de Comunicación. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos. Gracias al doctor Jorge Alberto Hidalgo. Un gusto saludar también al doctor Alex López Novelo, que agradezco enormemente la invitación por estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Saludos a la audiencia y como digan, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ojalá nos estamos viendo por todos lados, ¿verdad? Afortunadamente la red nos permite llegar a varios lados, a varias latitudes y bueno, pues un saludo afectuoso a toda la audiencia, a los que hoy se encuentran aquí presentes también en este Zoom, pues muchas gracias, agradecerles este momento que se dan, pues para conversar, platicar y, por supuesto, poner a ras de lona el tema de la lucha libre. Eso Y estamos. Jalil, y ya nada más por curiosidad, ¿no? Para saber por qué no creo que paró la grabación, decíamos, ¿por qué se adentra alguien a la investigación en este tipo de objeto de estudios? Creo que ahorita, antes de que nos introduzcas a tu tema, creo que va a ser interesante saber por qué Jalil es luchador,
Jalil es aficionado, Jalil es consumidor de lucha libre, o dónde nace la inquietud de un investigador en decir, no solamente quiero dedicar mi investigación de licenciatura, de maestría, sino mis estudios avanzados a un objeto de estudio tan apasionante como este. En primer lugar, lo digo como tal, el aficionado, ¿no? El llegar como un aficionado por el gusto a esta actividad, prácticamente y siempre a las veces que he tenido la oportunidad de platicarlo, viene desde niño, ¿no? Viene un poco de, mira, te enseño lo que es lucha libre y a partir de que prendes la televisión y ves este deporte, espectáculo, ¿no? Que también vas a hacer un poco esta diferencia al respecto, pues te atrapa, ¿no? Y más de niño, creo que esta etapa de muchos niños que de ver a estos, como siempre se menciona, los héroes de carne y hueso que puedes tocar, que puedes ver, que puedes tomarte la foto, que están vestidos, caracterizados, que son un personaje, que en su momento no lo notas así, para ti es ay, el santo, el Blue Demon, místico, ¿no? Cariz, bueno, infinidad de cuestiones, pues te acercas, ¿no? Te acercas, pues me valía fan, como parte de aficionado, pero pues por supuesto cuando ya vas teniendo tu madurez, ya pasas por una licenciatura, una maestría, y de repente, pues, ¿y por qué no haces tu tema de doctorado? Sobre el tema de lucha libre, pues también dices, ¿y por qué no? ¿No? Yo creo que también estas cuestiones porque al rato, precisamente todo esto que vamos a estar platicando va en raíz por qué se estudia y por qué se debe estudiar, ¿no? A esta necesidad de comprensión de lo que es este deporte, ¿no? Eso es una de las grandes características de los elementos que hoy se presentan, lo que vamos a estar platicando, pero sí, sin duda alguna, hablando con el doctor Ángel, ¿no? Que al cual pues, le agradezco mucho siempre su apoyo, ¿no? Y lo que ha brindado a su servidor, el que incita, ¿no? A estudiar, estudia el doctorado, vente ya a enfocarte con el tema de lucha libre, pues sí, se van desarrollando todas estas cuestiones de hacer parte de investigación en el tema de lucha libre, el cual pues, en ningún otro lugar lo hubiera podido hacer, ¿no? Sin duda alguna que el abrir los espacios, el llegar y platicar de un tema, pues que te gusta, que te sientas a ver, a disfrutar como aficionado, a convertirte en investigador de un tema como de algo que te gusta, bueno, pues esto es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy y que sí hay mucho entre aficionado, investigador, consumidor, por supuesto, y aquí se nota, ¿no? Creo que está la playera, te lo dice todo. Entonces, sí, es parte también de la industria cultural que vamos generando y creativa, ¿no? Claro, y yo quizá nada más antes de darle la palabra al doctor Alejandro López Novelo para que te presente formalmente y sepa nuestro auditorio con quién estamos hablando, nada más una pregunta de curiosidad. ¿Cómo distancia críticamente un investigador, ¿no? Como Jalil, que además de ser aficionado y haber jugado luchitas en las intermedios de las películas, ¿no? En el pasado, ¿cómo mantienes una distancia crítica para separarte de ese objeto de estudio y verlo como un científico social? En un inicio es difícil, no lo voy a decir que no, que te gana el corazón, ¿no? Prácticamente de por el gusto, ¿no? Yo lo puedo decir que en mi vida como deportista, no precisamente de lucha libre, fueron en otros ramos, pude hacer tratar de poner el objeto de estudio como eso, como un objeto de estudio, independientemente de si en mi vida fui atleta, juez de algún deporte, como directivo, porque sí te gana, obviamente, este lado de cuidar esa materia de estudio, pues, como muy bien dicen, a veces hablar bonito del tema, pero pues, tienes que ser crítico también en este ámbito de la investigación, ¿no? Tienes que poner en balance los pros, los contras, las circunstancias, los elementos, el punto que quieres estudiar, ¿no? Y hace un contraste, es fuerte en un momento dado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener que mencionar algo que no quisieras mencionar, pero los resultados en una investigación te dicen que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, esta parte en un momento te llega a ganar, ¿no? Realmente en el corazón y el cerebro cuando de estos memes que salen entre el corazón y el cerebro y quién gana, pues mejor ya no preguntamos, ¿verdad? Creo que a veces solita se da la respuesta, aunque la razón en la investigación tiene que ganar un poquito más que el corazón, pero aquí es lo bonito, ¿no? Que lo que hagas lo hagas con el corazón, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer en muchos de estos elementos y más en este tema. Excelente, Jalil. Pues ahora me permito que
el doctor Novelo te presente formalmente para que sepan con quién Ujú. vamos a estar dialogando a lo largo de Sí, esta claro. sesión. Antes de la presentación, querido Jorge, a mí también me gustaría comentar algo, ¿no? Yo creo que este tema de investigación que nos trae Cali es una muestra de esa responsabilidad que siempre tiene el investigador de construir sus propios objetos de estudio, ¿no? Con mucha paciencia y se cumple esta regla de observar y preguntar y observar constantemente hasta empezar a construir algo, un fenómeno, ¿no? Que valga la pena estudiar y sobre todo este que es tan interesante porque finalmente pues, la lucha libre forma parte, bien lo decías tú, Jorge, de la identidad, ¿no? De nuestra identidad como, como mexicanos, está presente, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo y como bien lo decías, ¿no? Creo que todos alguna vez de niños tuvimos a nuestros luchadores de plástico, ¿no? Que están así con rebaba y que ahora ya cuestan mucho dinero, ¿no? Y que antes los comprabas afuera de la escuela En el y crecimos viendo mercado. al santo, ¿no? Y fuimos partícipes muchos de nosotros de cómo se creó, ¿no? Esta industria cultural, ¿no? Ahora esta industria del entretenimiento, etcétera, etcétera. Y me parece sumamente rescatable que, pues desde el ámbito académico, ¿no? Se abran estos foros, se abran estos temas. Y, por ejemplo, desde la UNAM, ¿no? Pues con Ángel, que ya sabemos que es precursor, ¿no? De estos temas, no solamente se hayan dado a la tarea de investigar, sino de empezar a generar ya asociaciones, ¿no? Formales de investigación y que también se esté trabajando, ¿no? Pues para que sea patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, ¿no? En la Ciudad de México. Y me parece que los esfuerzos que se están haciendo, pues cada vez nos van a permitir más acercarnos a estas temáticas, ¿no? Y darle el valor académico a esos fenómenos socioculturales, ¿no? Que son muy importantes para nosotros. Pero bueno, sin más, Jalil, te voy a permitir leer tu semblanza para que nuestra audiencia te conozca y podamos dar paso a tu presentación, ¿vale? Muy bien, pues Jalil Ascari del Carmen Clemente es licenciado y maestro en Derecho, que es otra característica de nuestro invitado, ¿no? Es especialista en Derecho y esta vinculación es sumamente interesante, ¿no? Por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Ha sido servidor público de la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte. Ha sido socio fundador de las asociaciones Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas, AC, Academia Mexicana de Altos Estudios sobre la Lucha Libre, AC, AMAEL. Ha publicado diversos textos. Es coautor del libro Derecho Deportivo Mexicano, autor del libro Sociología Jurídica del Deporte Infantil, autor del libro Breve Historia del Deporte en México y su impacto social, co-coordinador del libro Memorias del Congreso Internacional 2012 sobre la red de investigadores sobre deporte, cultura física, ocio y recreación, y ha colaborado en artículos con obras como El Derecho Deportivo desde una perspectiva comparada, así como Fútbol y Violencia, Hasta cuándo y Deportes Electrónicos. También es docente de nivel de licenciatura y posgrado en diversas instituciones académicas de nuestro país y es exdeportista en las disciplinas de natación, esgrima y buceo y juez de natación certificado por la Federación Mexicana de Natación, Asociación Civil. Es coach certificado en el modelo, siendo consciente avalado por el Instituto de Coaching Consultoría. Speaker certificado por la Cámara Internacional de Conferencistas. Miembro investigador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte y miembro investigador de la Red sobre Deporte y Cultura Física, Ocio y Recreación. Como ven, querida audiencia, tenemos un gran invitado y pues, hoy será una gran mañana para poder después conversar sobre este tema. Jalil, muchas gracias una vez por aceptar nuestra invitación y son tuyos los micrófonos y la cámara. Pues así es, Muchas Jalil. Si gracias. quieres nada más, antes damos una indicación para las personas que nos están siguiendo, tanto en redes sociales como en Zoom. Recuerden, vamos a tener primero la exposición de Jalil, después abrimos la conversación. Si quieren dejar sus comentarios, preguntas en nuestro chat, de ahí las vamos a retomar y en unos momentos más les damos la palabra. Así es que, Jalil, nuevamente, bienvenido. Micrófonos y cámaras son todos tuyos. Muchas gracias, doctor Hidalgo, muchas gracias, doctor López. Pues efectivamente, pues hoy nos toca platicar, ¿no? De este tema de llaveos y contra llaveos, de la investigación de la lucha libre. Aquí vamos a iniciar con esta presentación el día de hoy y para que también vayan haciendo sus preguntas, vayan a ir reservando algún tema, algún cuestionamiento y bueno, realmente lo que tenemos con qué iniciar este elemento, este calentamiento previo, ¿qué es lo difícil de hacer una investigación de esta naturaleza, no? Yo creo que lo que tienes que enfocarte, no realmente es tratar un tema que te guste, que te agrade, que se vaya vinculando al aspecto profesional que estás llevando.
no inventar un hilo negro donde no existe realmente. Una de estas tantas características es a veces lo que llegamos a dificultarnos nosotros como estudiantes en un momento dado en pues poner un tema y saber que te está costando trabajo porque a lo mejor no estás en el ámbito laboral, profesional, algo que te agrade al momento. Pero cuando empiezas a encontrar el gusto a tu tema, a lo que se refiere el mismo vínculo con que se va a ir desarrollando lo que va a ser tu investigación, creo que ya no es tanto un trabajo, realmente se vuelve una satisfacción con el paso que vas realizando tus capítulos, la formación de la tesis, recibiendo la retroalimentación respectiva, no solamente de tu tutor, de tu comité tutorial, de tus compañeros de seminario de investigación o de otros seminarios con que vas involucrando y comentando el tema, pues a veces es bien agradable, ¿no? Cuando decimos, oye, me gusta tu tema, me agrada, me gusta, igual puedes abordarlo. Y los comentarios de retroalimentación en los seminarios son importantes, de todos lados, de tu comité, de tu tutor, de los compañeros que pues, tienen a lo mejor tu tema de investigación, pero pues lo hacen con esto, ¿no? Con la pasión, algo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Ser muy objetivo con la razón, ¿no? La parte racional, pero muy apasionado con el corazón para lo que hagas, ¿no? Entonces, esta preparación y esto lo que te va a coadyuvar precisamente es que te vayas de la mano, que vayas aprovechando los tiempos para poder realizar de una manera eficaz esta investigación, ¿no? El gusto, ¿no? Como hace ratito lo contábamos con el doctor Hidalgo, ¿no? Pues empieza un gusto personal por este tema que es la lucha libre, desde ser un aficionado, desde sentarme con mi familia a ver la lucha libre, en acudir en su oportunidad, cuando tengo la oportunidad de ir a ciertas funciones de lucha libre, pero pues no se queda ahí, ¿no? Se queda en al final como deportista siempre nos nace la cuestión de ir más allá, ¿no? No te quedas con lo que ves, sino tratas de ir a profundidad de ciertos temas, cuestionas todo, afortunadamente, pues también dentro de mi formación, dentro del el Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, y mis queridos amigos, ¿no? Del CCH, por supuesto, no sabemos que nos formaron para analizar, criticar, cuestionar, construir, ¿no? Entonces, pues no te vas tan simple con una opinión, ¿no? Que el gran problema en la investigación es que muchos dan una opinión y se quedan en eso, en una opinión sin un sustento que avale lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores tenemos que tener esta pauta de analizarlo, cuestionarlo, criticarlo, construir y mejorar lo que se tenga para el aprovechamiento que pueda ser para la sociedad, ¿no? Vamos a empezar con esta primera caída. Como ven, ¿no? 3 caídas. Aquí, aunque me dijeron que sería sin límite de tiempo, sí, vamos a medir tiempo oportuno, ¿no? Para que tengas oportunidad con las preguntas y respuestas. Y quiero comentarles que en el 2014, a nivel de un ámbito académico, porque no se había hecho en su oportunidad, se creó realmente el Seminario Internacional sobre el Espectáculo de la Lucha Libre en México. Prácticamente duró desde septiembre a noviembre del 2014, avalado y apoyado en su momento por la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, por el Instituto de Altos Estudios sobre Deporte, Cultura y Sociedad. En su momento apoyó como la empresa AAA y pues el Museo de Economía del MIDE, ¿no? Que muchos han de conocer, por supuesto, ¿no? ¿Cuál fue el propósito? Analizar, como bien señala la presentación, ¿no? Analizar los aspectos culturales, económicos, la parte mediática, ¿no? El trabajo estético, artístico. Hubo perspectivas teológicas, ¿no? Y ontológicas sobre el tema. Cómo estudiar realmente el tema de la lucha libre. Y sin embargo, algo que hace ratito llegaron a comentar, tanto el doctor López Novelo como el doctor Alberto, es esta parte de por qué no analizarlo a través de la academia. Se descubrió por los participantes, muchos venían de universidades que rechazaban el tema de lucha libre
lamentablemente, y se concluye, ¿no? Que no subestiman lo que puede hacer esta actividad deportiva como un valor científico y cultural. Y perdón que se los diga, me pondré del lado más rudo. Si niegas la oportunidad de estudiar un aspecto de identidad nacional, déjate de llamar universidad, ¿de acuerdo? Es imposible y es increíble que a los muchachos con el ánimo de crecer, de estudiar algo que les apasiona, les prohíbes analizar el tema de la lucha libre, ¿ok? Es increíble, no solamente un tema de esto, aquel apasionado, si tienes una persona que quiere estudiar algo y te prohíben, será porque tienes la incapacidad de razonar, de saber que puede ser un tema de estudio, y lo digo tal cual sus letras y el que lo dice soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, y qué bueno que queda grabado. Entonces, sí, lo digo en ese sentimiento, en esa situación, se concluye entonces hoy las universidades, porque son universidades en este estudio universal, tienes que enfocarte a que cualquier tema puede ser un tema de estudio razonado, científico, con aplicación metodológica para obtener un resultado. Entonces, no concibo la idea de que si eres universidad le prohíbes a un estudiante estudiar algún tema y bueno, qué lástima que en ese momento, pues sí, algunos estudiantes que tuvimos en ese seminario lo tuvieron que señalar y por eso se apoyaron en ese momento, en el 2014, en este seminario en el cual pues tuvimos la fortuna de contar con luchadores, con especialistas sobre la materia pues realmente fueron 10 sábados pues con varios temas variados en los cuales pues agradecemos en su oportunidad a quienes estuvieron presentes, pero pues se quedó en su momento ahí, ¿no? 2014 vamos a seguir, que esto tuvo una consecuencia muy importante porque estos estudiosos, estos interesados que estuvieron en el seminario, prácticamente les puedo decir que pidieron que no se quedara en eso, que no se perdiera lo que fue el seminario, sino que se construyera algo, un ente para seguir estudiando el tema de lucha libre. Y ahorita vamos a continuar con eso y voy a hacer un pequeño momento, ¿no? El estudio de la lucha libre, pues a veces sí ha quedado, vamos a decirlo así, ha costado contar con bibliografía eh, que hable sobre el tema. Nos queda claro que sí ha existido. Hay las tesis de investigación alrededor pues, de diversas facultades. Ahorita realmente si yo hablo por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales es la que tiene un rango más amplio sobre el desarrollo del tema de investigación sobre la lucha libre, pero pues habrá algunas más en otras facultades, una o dos que se repitan, casi son una o dos en algunas como derecho, trabajo social, filosofía, ¿no? Medicina posiblemente, ¿no? Pero pues hay un grosso, ¿no? En donde está radicado más este estudio, ¿no? Aquí pues quiero mencionar que hay un libro referente que pues sirve como el estado de arte, ¿no? Que es el libro de Janina Mobius, es una alemana, fíjense muy bien de lo que estoy mencionando, es una alemana que viene a México, pues ella en el amplio espectro de estudiar las artes, la danza, el baile, con algunas cuestiones de carácter cultural, y le empiezan a hablar del tema de lucha libre y se empieza a meter sobre el tema, tan es así que el resultado y el convenio que tiene de la universidad que ella en su momento pertenecía en la Alemania y con la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pues concluye con este libro que se llama Y detrás de la máscara del pueblo, un libro que prácticamente se resume en la lucha libre como deporte, que ahí vamos a tener algunos cuestionamientos en un momento más, el aspecto del teatro popular, el ritual, ¿no? La tradición y la modernidad a través de la televisión, pues la lucha de mujeres, la lucha que tiene que ver con los exóticos, ¿no? Y que la verdad es un libro que ya cuesta trabajo conseguir. Realmente los que somos afortunados de tenerlo, ¿no? Es un libro que realmente a mí no me importa si es una alemana, si es un mexicano, si es un norteamericano que aporte a la manera de investigación de la lucha libre. Sin embargo, pues creo que es un muy buen referente dentro de las referencias que se tienen que tener para estudiar, entender ciertos elementos por los cuales hoy podemos decir que la lucha libre es un deporte, ¿no?
Pero no se queda ahí, ¿no? Se queda realmente también en que podamos mencionar, por ejemplo, el libro de Humberto Meléndez, que realmente está dedicado a un doctor prácticamente dentro del ámbito eh, muy dedicado a la parte antropológica, más a la sociología. Realmente es un libro muy rico en lo que habla sobre el tema de la lucha libre, haciendo la situación de comprender a la lucha libre como tal, la referencia, ¿no?, que se hace sobre el tema, los reglamentos, qué lenguaje se usa, por qué tiene un factor lúdico. Habla de un tanto de lo que es la violencia, ¿no? Esta relación, el lenguaje que tiene, la comunicación, praxis, ¿no? Que se va manteniendo dentro del esquema de esta bibliografía y lo que te permite entender dentro del aspecto de estudios como tal. No son los únicos, pero sí hay que hacer mención, bueno, de un referente ya más establecido, un trabajo metodológico, pero va a haber libros de históricos, va a haber libros de anécdota, va a haber libros de fotografía sobre el tema de la lucha libre. Casi un tanto si podemos afirmar o mencionar que la parte bibliográfica recae mucho en fotografía, en libros de anécdotas, de vivencias, ¿no? De la vida de luchadores, que es muy bueno, por supuesto, pero ya ponerlo a través de los ojos de una investigación que recae en explicar el fenómeno propio de la lucha libre, pues llegan a ser pocos, ¿no? Entonces, esta situación es indiscutiblemente necesaria de señalar, de cuestionarlo, de pensar y hacer una voz crítica, ¿no? También de lo que es el significado, ¿no? De esta actividad cultural, de esta actividad creativa, ¿no? Que tiene mucho que ver al alcance de los ojos de los investigadores, ¿no? Entonces, esta es una primera parte, pero sí mencionar lo que hay en torno, y por supuesto, las tesis de investigación, ¿no? Tenemos que apostarle a la investigación, tenemos que aportar a través de la investigación, y yo creo que una gran pregunta que siempre te van a hacer en cualquier doctorado, ¿no? Tu investigación al final puede repercutir en la sociedad, y la respuesta es que tiene que repercutir, ¿no? Dentro de la sociedad, alguna investigación, ¿no? Creo que las aportaciones que, por ejemplo, en el libro que estamos viendo, pues viene de un libro de doctorado, del trabajo que se viene haciendo. Yo esperaría que otros colegas que ya terminaron, pues saquen su propio libro para hacer más referencias sobre el tema, ¿no? Que no se quede tan limitado a mencionar siempre a los mismos, ¿no? Es cierto que la construcción de la historia de la lucha libre se ha quedado a través de la hemerografía, ¿no? A través de los periódicos, las revistas, ¿no? Pero afortunadamente he encontrado ya tesis de historiadores dedicados al tema de lucha libre, lo cual pues resulta muy loable, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos para pues darle un sentido más lógico y de construcción del mismo. Decíamos que hubo una repercusión después del seminario del 2014, pues sí, hubo una gran repercusión y fue la construcción de esta Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre, quien pues en primera instancia vive uno de nuestros socios y coordinador académico y quien además hoy es mi tutor, el doctor José Ángel Garfias Frías, ¿no? Realmente ha apostado a que podamos tener un espacio académico dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar del tema de lucha libre, lo que hoy hace referencia a la importancia que tiene el tema, y que hoy, pues afortunadamente, pues llevamos ya 5 coloquios, prácticamente 2016, 17, 18, 19, pausa después por la pandemia, y regresamos apenas el año pasado con el tema de lucha libre y su relación con el turismo, pero no quiere decir que hayan sido los únicos. No, afortunadamente, en su momento la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en 2 ocasiones, cuando en su momento el doctor Joffrey Recoder era director de la ENED, pues tuvimos la fortuna de hacer 2 foros en relación al tema de lucha libre, y después, a manera en cuestión virtual, fue en la Universidad de la UAI que pudimos tener un coloquio de esta naturaleza con estudiantes que precisamente eran luchadores profesionales, y pudimos hacer esta conversación muy amena con ellos, ¿no? Entonces, realmente
el paso del tiempo nos ha permitido prácticamente de 2016 a la fecha, pues hablar en el tema académico de la lucha libre, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hincapié y hacer una gran reflexión sobre lo que se ha podido veniendo construir a lo largo pues de estos años, del 2014, una pausa de 2 años, y del 2016 seguir a la fecha, ¿no? Creo que es lo más importante de saber y recalcar que este tema pues tiene que abordarlo en sus tiempos, en sus momentos, porque a lo mejor pareciera que se puede agotar el tema, pero no, creo que te da para mucho más, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta es una primera idea que podemos decir, ganan los técnicos, hay un aspecto técnico, ¿verdad? Se respetan las reglas, se llama el formalismo, estamos aperturando a querer pues cimentar la parte de investigación de esta actividad de la lucha libre, como pudiera suceder con eh, otras actividades, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede con esta segunda caída, ¿no? Realmente el deporte por sí solo, como muchos lo mencionan, es un gran fenómeno social, ¿no? Realmente recae mucho este término dentro de la sociología del deporte. Y aquí siempre se los comento y lo llego a comentar con gente que, bueno, afortunadamente me toca dar clases, ¿no? Con gente que realmente, pues, no tiene un perfil realmente de derecho, sino está más vinculado a cuestiones del deporte, y que es muy ameno mencionarlo, pues decirle, a ver, todos, sin duda alguna, la parte de investigar, nos quedó a hacer una investigación cuando éramos niños de colocar el frijolito y si germinaba y pasar un proceso de experimentación sobre el mismo, y a todos o se nos murió el frijolito o creció el frijolito, ¿verdad? Y ese parte del método de experimentación que lo vimos más en estas partes de la biología, la química, la física, que es una parte metodológica que obviamente todos pasamos para entender los fenómenos que había, pero las ciencias sociales no son ajenas a esta situación, ¿no? Las ciencias sociales les ha tocado picar piedra de manera más fuerte, que tengan una credibilidad sobre el tema, que recaiga sobre cada uno de estos elementos. Y podemos mencionar, pues por supuesto, la psicología, sociología, economía, derecho, la ingeniería y comunicación social, la antropología, la mercadotecnia, la política, bueno, un sinfín de situaciones que hoy está aplicada a ello, y que hoy esta parte del deporte podríamos resumirla, y lo voy a decir entre comillas, podría ser muy fácil, ¿no? Porque a lo mejor como deportista y entrenador, pues yo sé que tengo una parte de teoría del entrenamiento donde hay un microciclo, un mesociclo y un macrociclo, que son las etapas de entrenamiento, que va a ir desde un microciclo 1 semana, 2 semanas, el mesociclo de 4 a 6 semanas, y el macro que va a ir el máximo de 4 años, que se divide por año respectivo, ¿no? O sea, son 4 años en el cual un entrenador tiene que enfocar todas sus energías para preparar a un deportista y canalizarlo en la parte técnica deportiva de velocidad, resistencia, ¿no? Todos estos, sin duda alguna, pues para aplicarlo al deporte. Y decíamos, podía quedarse ahí la parte del deporte, ¿no? Pero realmente cuando esto crece y ves la relación que tiene con otros sectores, con otros entes, llámese padres de familia, auxiliares en el deporte, llámese fisioterapeutas, médicos del deporte, psicólogos del deporte, realmente las ciencias aplicadas al deporte respectivamente, o bien con otros entes que va construyendo, pues esto se vuelve más complejo realmente, ¿no? Y esa parte compleja, pues es sin duda lo cuando ya las demás ciencias pues empiezan a voltear y decir, ¿y qué es eso del deporte, no? ¿Qué es eso que tiene que ver y analizarse y cuestionarse sobre tal situación? Y de repente ahí sale la psicología, que le costó trabajo decir que era ciencia, y que cuando ya una credibilidad dice, bueno, pues también hay que ver hacia la psicología del deporte, y sacar los estudios respectivos, que mis respetos, porque sí, efectivamente, deportista, de entrenadores, cuerpo técnico, pues tiene que tener un psicólogo del deporte, no es ajeno a esta situación, y sin embargo, pues habrá la oportunidad de que se tenga o no se tenga. Los trabajos de la sociología
pues prácticamente empezaron a surgir a mediados del siglo pasado, del siglo XX, ya de forma. Tendremos libros muy buenos, entre ellos pues rescatar este que está en pantalla, ¿no? El deporte y ocio en el proceso de la civilización, de Eric Dunning y el Norbert Elias, que es sin duda un referente muy importante sobre el entender este proceso, ¿no? Pero habrá otros más, ¿no? Manuel García Ferrando, José María Cajigal, por nombrar algunos sociólogos del deporte, no enfocados a este tema. La economía, que bueno, pues encontraremos indiscutiblemente el libro de introducción a la economía en el deporte, el derecho, que no es mi materia, y por supuesto, sacar libros de derecho deportivo va a ser uno de los elementos, aunque el derecho deportivo, pues prácticamente lo venimos formando, pues no lleva más de 30 años, realmente en términos muy generales, y es una de las ciencias que se ha tardado más en meterse al tema del deporte a comparación de las otras, ¿no? La ingeniería en comunicación social, sin duda hay estudios y sin duda le mando un cordial saludo al estimado doctor Jesús Galindo, que realmente es un estudioso del tema, al quien he aprendido mucho, más allá de ser una buena persona, alguien que se puede conversar, de analizar, pues aprendes mucho de lo que te mencioné en esto, que es la ingeniería de la comunicación, esta gran aporte que realiza, creo que en la parte científica, en la construcción de para qué sirve y para qué lo quieres mejorar o para qué se construyen las cosas. Estos cuestionamientos que muy al estilo del doctor Jesús Galindo, pues hace que reflexione sobre el tema y ha dado grandes aportaciones, ¿no? Y sin duda, pues, no podemos dejar afuera la antropología social, esta antropología que se han hecho estudios donde tú puedes leer la narrativa del antropólogo social, ¿no? Saludos al buen Roger Magazine, al doctor Andrés Fábregas Puig, ¿no? Que pues, entre otros más que han escrito y que son antropólogos sociales sobre el tema del deporte, se va haciendo un referente, ¿no? Pues encontrar libros que vayan relacionados a la política, mercadotecnia y a otras ciencias, pues es importante para destacar la relación que tiene. Y aquí viene la parte compleja y estoy seguro que el comité tutorial cuando lo cuestiona y dices que es al final multidisciplinario el tema de deporte y tienes que enfocarte en uno solo y aterrizarlo, ¿no? Y es cierto, me queda claro que ahí gana la parte ruda, ¿no? Este lado de saber y bueno, de todo esto, ¿qué tienes que tomar en cuenta para el estudio? Pues yo siempre les dije, aunque yo fui deportista y yo soy abogado, he tenido que aprender de todas estas herramientas que te van presentando con la diversidad de libros y expertos en la materia para entender aún más el fenómeno del deporte. Solo por sí solo y por el derecho siempre no, a veces no es que no se pueda comprender, tienes que colocar la complejidad que tiene el propio deporte en torno a una sociedad. Y aquí si fuéramos estrictamente al tema de lucha libre, como es, pues entonces tendríamos que verificar qué estudios en la psicología existen, qué estudios de sociología existen sobre el tema de economía, del derecho, de la ingeniería, que sí hay. Aquí sí puedo decir que el doctor Jesús Galindo ya trae un aporte bastante interesante sobre el tema de lucha libre, de la antropología social, que teníamos que meternos expertos. Entonces, hablar de la cultura es complejo, ¿no? En muchos aspectos y hoy, como se decía al inicio, es parte de una identidad, es parte de lo que se tiene que generar sobre el desarrollo y comprensión de un tema como este. Pero se quedaría ahí en un tema como este, pues no, realmente tenemos que ver que comprender el concepto de deporte ha sido muy variado de acuerdo al perfil de los investigadores que en un momento han dado esta aportación para explicar el deporte, desde un Pierre de Coubertin que todos conocen como el creador de los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? El creador de un Comité Olímpico Internacional, del movimiento olímpico, bueno, pues da su propio aporte, pero tendremos a otros que de acuerdo a sus características propias, pues van a tratar de definir y explicar el significado del deporte, como ya Scala, Cajiga, Alzoa, Mahieu, Magnani, ¿no? Entre otros que vamos a mencionar un ratito más, porque pues estos son diversas teorías que a lo mejor conceptualmente hablarán de juego, hablarán de diversión, hablarán de ética, hablarán de estética, ¿no? De honor, muy pocos hablarán de competición, otros más bien el casi recae siempre a lo que dice un diccionario de la Real Lengua Española, que es un juego, diversión, entretenimiento, o un juego sometido a reglas, ¿no? Bueno, pues todas estas definiciones, esta comprensión, pues te va a tratar de llevar a entender que a veces la gente que entendería que el deporte es juego o que es diversión, ha cambiado una parte conceptual porque al final las ciencias del deporte tratan de no limitar las cuestiones, ¿no? Entonces,
Ya que tenemos pues todos estos aportes, no solamente de los que han mencionado esta conceptualización, ¿no? De los aportes de lo que es el como tal, entonces, pues la lucha libre es deporte. Primera pregunta, como tal, creo que es un primer cuestionamiento que se tiene que hacer cualquier investigador. Y hoy en algunos libros, bibliografía, tesis de investigación, claro que asientan que es un deporte, pero falta explicar por qué lo es. O sea, aquí el tema, a lo mejor se critica mucho, es que tú ya afirmas que es deporte. Perdón, pero no puedo afirmar algo en la cuestión hasta que se analice, se cuestione, se verifique, no que sea necesariamente por qué es el deporte, ¿no? Llegar a, pues entonces yo puedo ir a senderismo y entonces eso es deporte y resulta que no lo es, ¿no? O que interpreten que el yoga es deporte y resulta que no lo es. Bueno, pues todo eso lo tienes que cuestionar. Esa es la parte del investigador, hacerte la pregunta, hacerte el cuestionamiento. Entonces, afirmarlo, sí, al confirmar, al tratar de preguntarte y confirmar esta situación bajo una hipótesis, pues te va a abricar qué características y qué elementos tiene, ¿no? Entonces, bajo esa situación, entonces, ¿qué podíamos aportar? Y aquí tenemos dos grandes hombres que uno prácticamente sostiene la teoría del otro. Uno de ellos es Manuel García Ferrando, sociólogo del deporte, que realmente él menciona a grosso modo, ¿no? Hay muchas teorías del deporte, sin embargo, yo voy a tratar de agrupar lo que son una generalidad actualmente, ¿no? Él menciona que es una actividad física y mental que está reglamentada institucionalmente y que es competitiva. ¿Ok? Realmente reúne estos tres elementos. Sin embargo, el abogado en, derecho, en deporte, Gabriel Real Ferrer, pues ya lo aglutina a mencionar que es una actividad institucionalizada, reglamentada y que es una actividad competitiva que ahí queda prácticamente. Ya en otros se menciona, pues hay un objetivo, lograr el máximo rendimiento, ¿no? Para entender entonces todos estos elementos y explicar entonces por qué la lucha libre es un deporte, es que ha venido siendo una actividad que con el paso del tiempo la sociedad, al menos mexicana, vamos a concentrarlo al de nosotros, pues hace referencia que hay un cuadrilátero, que hay gente enmascarada, que hay mujeres también que suben con cierta caracterización, con un personaje, que hay diversidad, ¿no? En la situación de la práctica y que, bueno, pues prácticamente se puede apostar, ¿no? Es vencer al otro bando, técnicos y rudos, y esto forma parte de esta reglamentación, ¿no? Tanto para descalificar como para ganar, cómo llevar a cabo las reglas, porque tiene reglas la lucha libre. Y al final sí es una situación competitiva en cada vez que hay un encuentro, porque tienes que vencer al otro bando, sea de manera, vamos a decirlo, legal, ¿no? Con un toque de espaldas, donde toque el referee 3 veces, o por la vía de la descalificación y termina un combate, ¿no? Pero realmente es un ámbito, como digo, hay un máximo rendimiento, sí, los que han vivido, sobre todo los luchadores, esta parte yo he visto de entrenamientos exhaustivos, cansados, de más de 3 horas, el gran entrenamiento que realizan, la preparación de 3 a 5 años que tiene que tener una persona antes de subir prácticamente a debutar como profesional de la lucha libre, pues esto recae en todos estos elementos para decir lo que es el significado del propio deporte y entonces recae, ¿no? En este elemento de explicación, ¿no? Más allá de las teorías de la actividad física, el deporte, más allá de las concepciones del deporte, bueno, pues vamos a decir lo que esto reúne estos elementos, esto es porque es cómo podemos y debemos explicar que es un deporte y esto es para todos como tal, ¿no? Y esto obedece también a que existen organizaciones, asociaciones deportivas para determinar que alguna actividad sea considerada deporte. ¿Cuál es la esencia de esto? Competición. Si esta palabra no viene, no es deporte, porque todas otras actividades son institucionalizadas, tendrán reglas. El juego son actividades institucionalizadas, tienen reglas, pero no son competitivas, son lúdicas, entonces cambia el sentido. Entonces, podemos hablar de cultura física, podemos hablar de ocio, podemos hablar de recreación, de tiempo libre, activación física, pero deporte no es. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos conlleva a comprender por qué alguna actividad
pueda y deba ser considerada deporte. Ante esta situación, apoyándonos de la doctrina, apoyándonos de ciertas referencias legislativas, ¿no? Establecidas en las leyes, bueno, pues esto también te ayuda a tener un marco referencial, ¿no? Que es lo que el doctor Humberto en su libro hace mención, ¿no? Bueno, él menciona inclusive que una definición que se acerca a definir lo que es la lucha libre, pues es el reglamento de lucha profesional en Tijuana, ¿no? Por mencionar. Entonces, él se acerca, ¿no? Pero pues es toda esta construcción metodológica lo que se tiene que hacer mención para explicar y definir prácticamente lo que es el deporte. Tercera caída, ¿quién ganó la anterior? Rudos técnicos. ¿Quién estaría ganando en este momento? Bueno, pues yo creo que aquí, bajo esa explicación, va ganando, hay un empate, ¿no? Un rudo y técnico, pero vamos a una tercera caída. ¿Quién va a definir, no? El mismo, ¿no? Vamos a aterrizar que la materia de estudio va a ser, sí, la lucha libre, pero necesitamos al luchador, la materia prima de objeto de estudio, de análisis, de cuestionamientos. Aquí tengo la fortuna que uno de mis alumnos haya sido Calibus, ¿no? Está con su grupo en una función que tuvimos en el Hércules Gym, que se tuvo y que, bueno, nos invitó y que con mucho gusto acudimos a verlo en estos inicios de su carrera, ¿no? Ya un poco ya avanzada, con la preparación, ¿no? El originario prácticamente de la Arena Coacalco, y bueno, pues ha ido formando como persona, se ha ido formando como profesional, un estudioso, porque realmente pues estuvo con la carrera, ha estado con la carrera de ciencias del deporte. Entonces, esto realmente es también conocer a la persona, al luchador, a su parte profesional, a su parte técnica, a lo que confiere, ¿no? No de decir su nombre, ¿no? Por respeto a esta secrecía, ¿no? Que se tiene, pero bueno, pues ya, qué grata oportunidad de verlo en su profesión, ¿no? Y efectivamente, entender al luchador no solamente es de la vida presente, sino del pasado, las historias que se han construido, ¿no? Cómo no recordar a un Huracán Ramírez, a una Totina Jackson, ¿no? Hoy a los villanos en toda su dinastía imperial, ¿no? O a los luchadores de ya que vienen de generaciones, porque su padre fue luchador, como el hijo del fantasma, entre otros. O sea, aquí no solamente hablamos de estas formación como profesionales, sino como lo que se han sido sus historias de vida, la importancia que tiene, que ese ha sido un formato importante de los coloquios, más allá de hablar del aspecto de investigación que se tiene, también es cuando podemos invitar a un luchador y que cuente su vida, sus historias, ¿no? Porque eso también se aprende, es una gran narrativa que va teniendo y eso construye también la historia de la lucha libre, ¿no? Entonces, no podemos de perder el enfoque del gran significado que tienen hombres, mujeres, hoy con también las personas denominadas exóticos o los minis, ¿no? Que son todas estas personas de baja estatura que van teniendo una importante actuación actualmente dentro de la lucha libre. Acabamos de vivir prácticamente hace 8 días una gran función de mujeres, ¿no? En la de México, donde fue la verdad espectacular, muy bien hecha, muy bien formada, desarrollada, con la importancia que tiene. Y como dije en un comentario, que no sea un solo día el ver de manera reiterada a las mujeres en una función completa, ¿no? O sea, es un gran equilibrio, pero todas forman una construcción también de la lucha libre en ese esquema, ¿no? Sin duda, otro enfoque, por lo cual lo hemos conversado, ¿no? El doctor Ángel García, su servidor, ¿no? El enfoque de la empresa luchística y las arenas, ¿no? Cada arena, es cierto, y aquí voy a empezar con un comentario que en su momento dijo el luchador Rocky Santana, que prácticamente él da clases aquí en la Arena López Mateos, que no se olvide de las arenas chicas, ¿no? Que no se olvide la historia y nos pedía hacer historia o que aquellos involucrados en hacer historia hicieran historia de una arena Xochimilco, de Arena López Mateos, de las arenas Calco, o sea, de diversidad de arenas, porque también esa historia forma parte de la construcción de lo que ha sido la identidad cultural de la lucha libre en México, ¿no? Entonces, no podemos enfocarnos únicamente en una sola, sabemos cuál, ¿no? De todas estas, pero también hay que construir la historia de estas llamadas pequeñas arenas o arenas chicas al respecto, ¿no? O de las arenas que ya no van a existir más,
como fue en su momento el Toreo de Cuatro Caminos, para que pusieran un centro comercial como si hicieran falta, ¿no? Al respecto, pero realmente, bueno, pues parte del negocio y de la mercadotecnia y sin fin de productos, pero realmente aquí se vivió una gran parte del nacimiento de la lucha independiente, lo que se vivió en su oportunidad con el Toro de Cuatro Caminos, la gente que acudía sabía que iba a encontrar en estos aspectos antes de las empresas de carácter oficial, la construcción de ellas. Va a haber lugares actualmente en la República Mexicana que van a demoler alguna arena o ya demolieron una arena como tal. Y entonces lo que hacemos en relación como tal, pues nos permite reflexionar qué ha pasado en la historia con las arenas de lucha libre, ¿no? En toda la República. Entonces sí va a ser un análisis o bien el surgimiento de otras más, ¿no? Por ejemplo, aquí la Arena Mamaluchas en Tultitlán, ¿no? El espacio, lo que genera un acercamiento de no de emoción, sino aprovechar un terreno, aprovechar pues, la infraestructura, el permitirse crear un espacio de trabajo. Ojo con esto, ¿no? Porque esto también lo ha analizado el doctor Juárez, Carlos Juárez, que esto ha estado en los coloquios hablando del trabajo de los luchadores, lo que se lleva en relación a ello, pues también brindar los espacios de trabajo necesarios para que esto siga, ¿no? Se vio mermado en la pandemia, es cierto que en la pandemia no solamente fallecieron muchos luchadores, sino pues el trabajo baja al no tener un espacio respectivo, hasta que empezaron a crear pues una funciones televisadas, transmitidas por cualquier medio de comunicación, ¿no? Pero pues no es lo mismo realmente, ¿no? Tenían trabajo, sí, pero pues necesitaban el público, necesitaban ese ingrediente especial que ahorita vamos a hablar, que es el público sobre las arenas. Cada arena es distinta, cada arena tiene sus características propias, su manera de estudio, de verlo la gente como tal, ¿no? Entonces, pues esto es lo que realmente tenemos que analizar en esos al verlo, ¿no? Aquí, sin duda, me voy a ir en parte, bueno, ahorita regresamos, pues las grandes empresas que hoy podemos mencionar, ¿no? Pero esto es como que a nivel hoy global, ¿no? Como es el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, el Japón, la New Japan, ¿no? O la WWE, que para muchas de las personas, pues son más conocidas, ¿no? No tanto las arenas chiquitas ni nada por el estilo, sino las que rigen de alguna manera el tema del libre. Pero esto, ojo, no quiere decir que sean las únicas o que se practique únicamente en en países como Japón, Estados Unidos, México, sino descubrir que hubo lucha libre en Colombia, que hoy se practica en Bolivia. Hay un luchador que tuve la oportunidad de entrevistar que se llama Crash, ¿no? Un luchador, ¿no? Ya declarado como gay con la comunidad LGBTQ y lucha en Bolivia y pues se lo practica, ¿no? Recio en la lucha, ya tuvo la oportunidad de entrenar en México, ¿no? Esperamos que en un momento ya pueda debutar y estar presente, pero pues hay lucha libre, obviamente tenemos que ver luchadores de Canadá, de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Europeos que podían ahí tener esta emblema de la lucha libre. Sin embargo, pues aquí a veces nos encerramos pues en las grandes empresas y a veces en eso pues no salimos, ¿no? No es malo, pero también hay que tener un contexto más amplio de quiénes y qué países participan dentro y que han, vamos a decirlo así, coloquialmente, exportado luchadores de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues la afición y el público es el ingrediente especial, ¿no? Es sin duda el que hace que se viva, que tiemble una arena con gritos, con pisadas, con movimientos, con porras, ¿no? El que se siente viva el espacio luchístico para apoyar o sí, pues gritarle al luchador, ¿no? Cualquier situación. Puede cambiar desde la Ciudad de México, los de Guadalajara o en en un lugar, pero pues esta característica siempre de ponerse una máscara o que los niños, ¿no? Lo vivan de diferente manera, el tomarse la foto, el que se pongan la máscara, el que disfruten con su papá, con su mamá, o la familia, sus amigos, el acudir, ¿no? Indiscutiblemente a la arena. Mucha gente es que es un espacio de violencia, pues más bien podríamos cuestionar el tema de violencia y en dónde se genera más, y te aseguro
que el mínimo porcentaje se da en una función de lucha libre. Así te lo aclaro, ¿no? Entonces, hay más en otras herramientas, hay más en otros elementos que aquí. Entonces, sí, esto es lo que podemos hoy mencionar, ¿no? De esta afición del público, lo que puede llevarte a entenderlo, ¿no? A visualizar este gran trabajo que hay que entenderlo. Y es maravilloso escuchar a cualquier tipo de público lo que dicen, lo que puedan mencionar sobre un tema, ¿no? De lucha libre, lo que se vive, ¿no? Las porras, las vivencias, ¿no? Cada uno tiene una historia con el tema de la lucha libre. Y aquí hay un producto que siempre vamos a dar mención, ¿no? Y eso es a veces como un análisis, ¿no? La lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Esta es la venta, ¿no? Este es el producto, esta es la donde nosotros resaltamos y vendemos y decimos, sí, es aquí. Muchos vienen a entrenar aquí, se preparan aquí, vienen de Estados Unidos, vienen de otros países, se quedan, entrenan, se van perfeccionando. Y algunos de los luchadores mexicanos viajan a Japón, que es una lucha muy similar, se preparan, regresan, van mejorando su técnica. Pero la pregunta es hacia dónde va, ¿no? Esta exportación, pues a un tema que vamos a llegar al final con un diagrama de todo lo que se construye alrededor de esto y el gran simbolismo que tiene la máscara, el portarla, el que te dice, cada máscara te cuenta una historia, cada personaje te dice una historia distinta, la construcción del mismo, cómo llega. Hace ratito hablaba al inicio, ¿no? ¿Quién es el Santo? ¿Quién es Blue Demon? ¿Quién es Octagón? ¿Quién es Místico actualmente? Bueno, pues todos estos te dicen una historia, ¿no? Al respecto de la construcción, quién era Pandita, quién es Pandita, ¿no? Un saludo al querido Pandita, ¿no? ¿Y qué construye? Porque estamos llegando a esta parte final del día de hoy de esta presentación. Porque la lucha libre tienes que verla como esta parte de la industria cultural. Tienes que generar que hay un grupo de personas que ha construido este fenómeno en generar todo lo que contiene culturalmente y lo que refleja la máscara, el personaje, el ring, las arenas, el público como tal, y que esto permite generar una identidad. De ahí parte a una industria creativa donde hay videojuegos, donde hay cine, ¿no? Como tal, ¿no? Aquí, ¿desde cuándo, no? Un cine de luchadores va presente, ¿no? Y que esto te genera una narrativa, una construcción en el cine, en la editorial, en los libros, en la bibliografía. ¿Y qué más ha dejado, no? La industria creativa. Y podríamos mencionar, sin duda, y puede considerarse un patrimonio deportivo. Hoy te puedo decir que desde el ámbito de la Ley General de Cultura Física y Deporte existen dos patrimonios deportivos culturales, es la charrería y los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. He pugnado, he tratado incluso desde la voz que se me permitió alguna vez mencionarlo, que incluyan a la lucha libre. Ya he tenido esta oportunidad de hace como un año precisamente en un foro de la ley general, de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, mencionar esto en construir este patrimonio deportivo y que se incluya la lucha libre. Pero es indiscutible que todo lo que hemos visto anteriormente, pues también va a recaer en el ámbito del turismo. Ha crecido, se es notorio, la gente y algo afortunadamente acabo de terminar de dar un curso a guías de turistas y sí me mencionaron es que efectivamente el turista francés pregunta mucho por, y así me lo afirmaron, me lo afirman, el turista francés es el que más pregunta sobre el tema de lucha libre. Han venido de otros países, mencionan y quieren ir a alguna arena a ver una función de lucha libre, los extranjeros como tal. Entonces, vean el impacto que esto ha dejado. Que es este elemento, esta parte que se va construyendo en cada uno de estos elementos para la construcción de lo que hoy es la gran importancia que tiene esta actividad deportiva, cultural, que le da esta identidad nacional a hablar sobre la lucha libre. Este pequeño recorrido que hacemos hoy prácticamente es para entender un contexto
estos llaveos y contra llaveos que existen, a veces la dificultad que existe, porque a lo mejor son la referencia, la bibliografía, los datos que tienes que encontrar, lo que se ha dejado de escribir sobre el tema, porque si nos vamos a este ámbito de las diapositivas, al inicio de lo que estábamos viendo hace un rato de las ciencias como tal, vean quiénes han dejado de escribir sobre el tema de lucha libre. ¿Quién me falta por escribir sobre el tema? Porque a veces hay que hacer el comparativo de las universidades en dónde está haciéndose las investigaciones. Se hacen investigaciones en antropología e historia, se hacen la construcción de investigaciones en ciencias sociales, ¿no? En comunicación, que trae un gran peso y que esta es un doctorado sobre comunicación, pues tienen que hablar sobre el tema, ¿no? Pero otras, a lo mejor habrá muy pocas, una o dos en derecho, algunas en merca. Bueno, ¿quiénes han dejado de escribir? Esta es tan solo una parte necesaria donde a veces podríamos decir que se va perdiendo y te aplicaron una llave en donde no puedes ya ni contestar ni te tienes que rendir porque ya no sabes de dónde tomar más elementos. Y eso es lo que hace la diferencia en hacer una investigación, generar las preguntas, cuestionarlas, preguntarlas, confrontarlas, y vas a tener que llegar a una conclusión necesariamente, un resultado social, a un estudio antropológico social que tenga ¿por qué me sirve mencionar que hay una investigación o nos falta generar más investigación? Y creo que es evidente que es construir más investigaciones de la lucha libre, ¿no? Podemos dejarlo que afortunadamente es una cultura viva que está presente en museos. Este Museo de Lucha Libre Mexicana está en Tijuana, no está en Ciudad de México, pero es el primero, hay que mencionarlo. Saludos a los amigos del MUME, y que además, hay que mencionarlo, se han creado en la Ciudad de México de manera temporal exposiciones de lucha libre, como el Museo del Objeto, el Modo, quien también tuvimos la oportunidad que nos apoyara muchísimo en el seminario. Y esto realmente, vamos a concluir con esta narrativa que menciona que me encantó, ¿no? La lucha libre forma parte indisoluble de la identidad mexicana como el mole, los mariachis o el tequila. Las máscaras de luchadores nos identifican tanto como el águila sobre un nopal devorando una serpiente. Los luchadores son héroes de carne y hueso, quienes, a diferencia de Batman o Superman, son personas reales, nuestros vecinos, taqueros, carpinteros, choferes, policías o hasta sacerdotes. La lucha libre representa un microcosmo de las realidades sociales mexicanas, un espacio de ensayo de las tensiones sociales, un lugar de liberación y posibilidad. Y que finalmente concluimos diciendo, arriba los rudos, arriba los técnicos, arriba la lucha libre. Pues excelente, Jalil, el contexto en que nos has presentado el día de hoy, sobre todo para poder dimensionar todas las aristas que tiene la investigación precisamente sobre el tema de la lucha libre, ¿no? Nos lo hacías ver muy claro, ¿no? Industrias culturales, industrias creativas, industrias mediáticas, industrias del entretenimiento, ¿no? Verlo desde el análisis de los estudios culturales, ¿no? Los impactos y los efectos incluso de los contenidos que están haciendo. Hoy, como le decíamos, podríamos hablarlo desde la cultura digital y la transmedialidad, es decir, hay infinidad de ideas que tiene para un objeto de estudio tan rico como este. Y ahí es donde vendría quizá mi primer pregunta, en lo que invitamos a las personas que nos están siguiendo a que nos manden sus participaciones, incluso lo hagan a través del chat o levantando la mano en la reacción para que les podamos activar en un momento más el micrófono a las personas que nos acompañen. Vendría mi pregunta, Jalil, con esta riqueza temática, ¿dónde dirías hoy que están centrados, vamos a decirles, los pendientes en la investigación en el estudio de la lucha libre? Porque ya no dices, le han entrado por antropología, le han entrado por la sociología, por la parte de la historia, la comunicación. ¿Dónde crees que deberíamos estar hoy día empezando a abrir brecha en este tipo de estudios como un área de oportunidad para los jóvenes doctorandos y maestrantes que están trabajando estas líneas? Pues mira, que ahorita que estamos en este espacio del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, ¿qué crees? Merca, ¿no? Creo que estamos en uno de los tantos. ¿Por qué? A ver,
siempre les pongo este ejemplo cuando mis chicos de ciencia del deporte, cuando les digo, es que ustedes estudian ciencia del deporte y ven mercadotecnia porque les van a pedir cómo vas a traer más clientes al deportivo. Va a ser tu función. Ah, ¿qué crees? ¿Y una arena chiquita crees que no suceda lo mismo? ¿Cómo atrae? ¿No? Porque es parte de la mercadotecnia, es cómo vendes un producto, cómo resaltas en una zona. A lo mejor no tiene mucho para pagar, pero te está pagando algo, ¿no? O sea, realmente tienes que valorar que las empresas, las arenas chiquitas son casas, son escuelas, son patios de iglesia, o sea, son lugares de estas características, entiéndelo así, y si no lo entiendes así, no quieres ganar los millones que ya ganan otras empresas, porque no va a suceder. De entrada, yo te aterrizo muy fácil en esa situación, ¿no? Soy bastante realista en ese punto y eso cuestión es decirle, bueno, puedes ayudar y puedes, muchos como los abogados decimos, es que ya sabemos que no tiene, pero es pro bono, ¿no? Bueno, pues empieza con, incluso de esta manera, ¿no? De pro bono, a experimentar, a tener una práctica profesional, que eso te va a formar a lo largo de tu carrera, ¿no? Entonces, hoy los estudios que creo que son necesarios, los vínculos de lucha de carácter legal, derecho. Lo digo porque yo vi 2 tesis nada más sobre el tema y eso creo que me estoy yendo muy a hacer muchos, ¿no? A lo mejor son limitados, a lo mejor son limitadas en cuestión médica, no en las cuestiones de psicología, no de otras, política incluso, ¿no? Que no hablar de política y lucha libre, sí, tienes que hablarlo, ¿no? Hay una situación ambivalente bastante curiosa, ¿no? Todos son rudos, todos son técnicos a su vez, ¿no? En la política, entonces, ¿por qué no aplicarlo de esa manera, ¿no? Entonces, sí, sí se puede aplicar, analizarlo, ¿no? Desde de esa perspectiva, pero sí recae. Pues en otras áreas de oportunidad, ¿no? Porque yo he visto de arte, de diseño, cómo hacer una bonita arena, ¿no? La construcción de las mismas, pensar, ¿no? El valor que tiene de ámbito filosófico, ¿no? La lucha, en elementos. Cuando tuve la oportunidad de hacer el seminario, hablaron de teología con la lucha libre, ¿no? Eso es una chulada de escucharlo, ¿no? Entonces dije, pues sí, ¿no? Ya en el mal, hasta el propio Monsiváis lo decía, ¿no? En sus películas, en sus cortometrajes, la lucha libre es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Palabras directas de Monsiváis, ¿no? Entonces, grandes de los grandes personajes, pues caen en eso, ¿no? Representar un ángel, un arcángel, un demonio, ¿no? Es casi estas características muy comunes que encontramos, pero no por eso deja de ser importante, ¿no? No, Entonces, incluso casos como el de Fray Tormenta, ¿no? Que estuvo ahí dedicado también a la lucha libre y manteniendo también su casa asilo, ¿no? Para los jóvenes, como otro modelo también de sustentabilidad para ello. Pero fíjate que ahorita que te escuchaba, Jalil, me hacías pensar un poco incluso a nuestros alumnos del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, las oportunidades que tienen desde para poder hacer estas cartografías, ¿no? De los recintos en los cuales se está haciendo, cómo se ha distribuido el mercado, qué oportunidades hay, como dices, nuevos modelos de negocio que podrían implementarse para hacer más sustentable todavía la actividad de la lucha libre, cómo podrían incluso en mejorar el tema del retail, de la venta de todos estos licencias, productos alrededor del mismo. Y creo que ahí tenemos pues toda una gran área de oportunidad para estas temáticas. Alex. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues nada, sí, efectivamente, creo que esta charla que Jalil nos ha compartido abre muchas posibilidades para nuestros estudiantes, ¿no? Tanto de maestría como de doctorado, incluso de licenciatura, ¿no? Porque nos ha puesto sobre la mesa un fenómeno visto en casi todas sus dimensiones posibles, ¿no? Habrá otras seguramente dependiendo de la disciplina que vayan apareciendo, pero me parece que esta construcción de este fenómeno, ¿no? Y que hace Jalil, me parece sumamente interesante porque nos permite ver cómo la eh, multidisciplinaridad, la interdisciplina juegan también, ¿no? Y van a enriquecer a nuestra disciplina. Y con base en esta presentación que haces, Jalil, a mí me gustaría preguntarte, así en términos metodológicos, porque teóricos ahí ya vimos que haces, tienes una construcción muy formal y muy sólida, pero en términos metodológicos, eh, ¿qué es lo más difícil? ¿O qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de construir tus instrumentos, sobre todo para la validación de esos datos, ¿no? Que regularmente en el doctorado te van a pedir, ¿no? Que me parece que
no solamente pueden ser cualitativos, ¿no? Sino que también lo cuantitativo nos daría cosas interesantes, pero platícanos, ¿no? De la dificultad metodológica para abordar este fenómeno tan complejo que nos acabas de presentar. Le acabas de dar al punto, doctor, es crear la metodología. O sea, realmente lo digo, pero efectivamente es un doctor precisamente en un seminario, ¿no? De que estamos platicando, dice, y lo comentó con un compañero, es que el ecosistema lo sabes y lo tienes perfecto, pero dice, qué difícil construir una metodología donde varias disciplinas interactúan dentro de una actividad y lo tienes que aterrizar prácticamente para un tema, el tema de estudio que se está realizando y enfocarlo a la creación y metodología de, prácticamente es esa, la creación de una metodología de estudio para la lucha libre, ¿no? Entonces, sí resulta difícil y efectivamente casi siempre es las referencias, obviamente metodológicas, cualitativas, a lo mejor cuantitativas por las personas que pueda entrevistar, platicar con ellas o que ya he entrevistado y que ya tengo una referencia sobre las opiniones de luchadores, referees, de aficionados que tengo. Pero efectivamente esta construcción metodológica, el aspecto a veces cualitativo, es lo que hace la construcción de este tema, ¿no? Yo lo decía, por ejemplo, la historia que se vino construyendo a través de los periódicos, de las revistas, fue como empezó a darse a conocer el tema, ¿no? Y hasta apenas se lleva haciendo construcción de una historia de la lucha libre ya de una manera real, ¿no? De tesis de investigación como tal, ¿no? Y eso es muy bueno, porque siempre nos vamos, es que llegó y tal año llegaron y construyeron y se pusieron la máscara y apostaron la lucha. No, o sea, siempre ha sido no, más bien yo creo que esta parte metodológica va en la cualitativa a la creación precisamente de saber a dónde tengo que enfocar el estudio. Y a veces va a caer más un tanto, como es un aspecto cultural a la antropología, que es la parte de construcción básica junto con sociología, o sea, antropología social va a ir mezclada con ambas, ¿no? Para que entonces los demás elementos puedan ayudarme a consolidar ese proyecto o esa hipótesis afirmativa, ¿no? No me, a pesar de con mi formación de derecho deportivo, no he querido meter al derecho, obviamente, por ser más un análisis social, de comunicación, lo que estoy haciendo, como con mi tutor, el doctor Ángel Garfias, pero a lo mejor me ayuda muy levemente a sostener, a lo mejor como lo dije, sostener porque es un deporte. Y hasta ahí lo dejaría para sostenerlo, porque sí, hay muchos elementos, hay mucha teoría, pero yo lo dejaría nomás en esas cosas. Lo demás es prácticamente voltear entre comunicación y para la industria cultural, para la industria creativa, que va a ser la esencia de la comunicación, y lo demás construcción va a ser por el aspecto antropológico, la creación del llamar patrimonio. Esa va a ser la base prácticamente, ¿no? Las demás, aunque me gustaría meter, es que aquí dice economía y aquí me gustaría que la política, no, no me voy a meter ni de broma, ¿no? Más bien sí, con todos los estudiosos y las referencias y expertos que tratan del tema, va a ser metodológicamente mencionar por dónde tengo que partir, y incluso fue un comentario de una de mis integrantes del comité de este ámbito de la antropología y tiene toda la razón, ¿no? O sea, es este ámbito de la antropología para sostener la antropología del deporte y el gran significado que tiene en el contexto cultural de las personas y darle esa identidad que corresponde. Ok, sí, te lo pregunto porque a mí me parece que lo más rico de todo esto que nos acabas de presentar va a ser la construcción de la narrativa, ¿no, Jorge? Esa nueva narrativa, esa historia nueva de la lucha libre que nos vas a contar, que va a salir del imaginario, ¿no? Del colectivo de todos los significados y que entra al ámbito científico, en el ámbito académico formal, y cómo nos vas a contar una historia de la lucha libre desde una perspectiva científica, académica, que me parece que eso va a ser muy rico, ¿no? No, y sobre todo, sí, Alex, estaba pensando un poco ahora que los escuchaba también, desde las perspectivas también que se están incorporando, ¿no? Como género, ¿no? O sea, una perspectiva de derechos humanos para hablar del tema de la lucha libre y estos temas de violencia, ¿no? Que se hablan, ¿no? Pero también el tema de la inclusión y la diversidad, cómo se incorporan dentro de estas líneas, ¿no? Porque seguramente también dentro del enfoque de los queer stories debe de haber por ahí ya trabajos, ¿no? De cómo se está trabajando el tema de lucha libre y transgénero o estos temas de qué pasa con las personas con alguna discapacidad que quieren y les interesa este tipo de temáticas de la lucha libre, cómo las haces visibles
personas que pueden tener una discapacidad visual, motriz, y que seguramente pues debe de haber investigadores muy valiosos que estarán dando pues otros enfoques y otras perspectivas, además, como dices tú, desde estas aproximaciones. Y bueno, pues vamos a ir a la parte de preguntas. No sé si por ahí ya se están animando las personas que nos están siguiendo en redes sociales, como también aquí en nuestro Zoom. Recuerden, les invitamos para que puedan participar y que puedan mandarnos sus comentarios, porque creo que este es un tema por demás valioso y emblemático, ¿no? Y yo creo que lo hemos insistido mucho, al igual que el tema de los videojuegos, la lucha libre, nos permite ver las multiplicaciones que tiene un objeto de investigación, ¿no? Y fue muy claro, muy tangible las aproximaciones, e incluso ver si es necesaria el empezar a crear otras perspectivas Ujú. teóricas para poder aproximarse a un objeto como este, ¿no? Es decir, ¿me es suficiente la teoría que se ha generado actualmente desde la sociología, la antropología, las ciencias cognitivas, las ciencias sociales para entender el fenómeno? ¿O habría que empezar a construir? Pero bueno, vienen las primeras preguntas. Francisco Salinas. Francisco, gracias por sumarte al conversatorio, y te damos ahí acceso para que puedas hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Felicidades por el tema, es padrísimo. Ahora sí Gracias. que me hice cuando estudié comunicación en la UAM Xochimilco, en la parte de cine hicimos un cortometraje sobre la vida de dos mujeres luchadoras, su mamá y su hija. Y bueno, un poco la pregunta es en ese sentido, ¿cómo ha crecido la parte de la participación de las mujeres luchadoras? Y la otra, como que la lucha libre ha sido parte de, como bien decía Alex, como de todo este imaginario popular que se resiste a ir. O sea, ¿qué ha faltado? ¿Qué crees que haya faltado? ¿Qué crees que falte para que exista más difusión con las nuevas generaciones? Yo siento que, bueno, en la época de mi mamá se emocionaban al verlos, al ir a las luchas como parte de la diversión que se tenía, y luego el parte del cine de luchadoras, ¿no? De luchadores. Ujú. ¿Qué ha faltado? Los medios se han olvidado de esta actividad que, pues, está muy arraigada en la cultura popular mexicana. Y felicidades nuevamente, padrísimo. No, muchas gracias, Francisco. Y bueno, vamos con la primera, la lucha de mujeres, ¿no? Y realmente yo lo veo que afortunadamente ha ido creciendo paulatinamente. Es cierto que lo que llega a mencionar hace 8 días se tuvo una gran función de donde todo el cartel fue de mujeres. Los comentarios han sido positivos de expertos, de gente que ha estado en los medios de comunicación dedicados a la lucha libre, donde pues mencionaron que fue un gran cartel, fue una maravilla, las referees muy bien hechos, les daban un 10, ¿no? Prácticamente a una función muy completa. eh, Sin embargo, hay aspectos que se sigue viendo de, pues, en donde, ¿por qué en algunas funciones no cierran ellas? ¿Por qué siguen estando de 5 luchas, sigue estando en medio las mujeres? ¿O por qué no se gran la difusión? Yo creo que es un análisis en cuestión de género, en relación con el tema de lucha libre. También hay que visualizar ¿qué arenas hoy actualmente tienen más? Hay compañías completas donde la única función es de mujeres, no admite. Es muy raro ver a un hombre dentro de estas funciones, lo hay, pero no excede más de un 10%. Es el mínimo, es realmente esta participación, a lo mejor extemporánea, de momento, supliendo, llega a suceder, pero que hoy, sin duda, es estas imágenes, ¿no? La mujer en la lucha libre hace un doble, un triple esfuerzo, porque es ama de casa, porque tiene su trabajo, porque tiene que dedicarle a la lucha libre, porque es mamá, ¿no? Como muchas mujeres que son mamá, la única diferencia es que cuando la mamá es luchadora, pues a lo mejor lo más posible es que su hija sea luchadora, como sucede actualmente, que está Marcela y Scary, ¿no? Que es mamá e hija en la lucha libre. Eh, y sí, es un referente importante el mencionar que ha ido creciendo, pero tiene que posicionarse más y dar más oportunidades, así de funciones como la sucedió apenas el viernes pasado, que no sea una vez al año. Y eso lo llegué a comentar, sino que sea de una manera más reiterada, ¿no? Creo que es lo importante.
Mencionabas un aspecto bastante interesante sobre, y creo que la televisión dejará de transmitir la lucha libre como ya sucedió, pero la lucha libre sigue. No, es increíble los aficionados de Hueso Colorado, como se dice coloquialmente, ¿no? Saben el horario, saben cómo llegar, pero a lo mejor esta parte de comunicación, pues nos vemos perdido en la televisión abierta, nos hemos perdido en la televisión privada, cuál es el horario oficial, cuál es el bueno, dónde se transmite, las redes sociales ya te transmiten transmisión de lucha libre, algunos canales de paga te va transmitiendo ciertas funciones de lucha libre, que es muy buena. A lo mejor no las que conocemos tradicionalmente, pero sí de otros lugares como Naucalpan, Coacalco, entre otras, ¿no? De la periferia, ¿no? Alrededor. Y sin embargo, el aficionado está ahí presente. Tú ves al aficionado, ve las tomas, está llena, está semillena, de acuerdo al día, al lugar que se esté transmitiendo, pero siempre es como que este público férreo, ¿no? Imagínate esta etapa cuando se prohibió transmitir la lucha libre, ¿no? En televisión. La lucha siguió, o sea, realmente seguimos. Creemos que mediáticamente cuando que no aparece la lucha libre desaparece. ¿No? Y a veces te lo llegas a creer porque dices que ya no hay lucha libre, ya no hay, ya no existió, porque es tan fuerte la imagen mediática de la televisión que si no sale ahí, ya no existe, ¿no? Es increíble este impacto que tiene, ¿no? Y cuando descubres que no, la lucha de los luchadores, ellos tienen que comer, ellos tienen que realmente luchar por sobrevivir en muchos aspectos, ¿no? Con este fin, pero bien dices que ha faltado, ¿no? Darle su lugar en los horarios, en los indicados, que es al final como un deporte espectáculo es un negocio, donde pues tienes que apostarle con cierto canal en ciertos horarios donde pueda ser pues un ganar-ganar en un momento dado. Antes existía, ahora se ha perdido o han tomado decisión de decirle, bueno, pues ¿para qué tengo si ya tengo un canal de videos donde puede transmitir y me pagas a mí? Entonces, te tienes que ayudar con lo que está a tu alcance. Y es lo que muchas veces sucede con las empresas, ¿no? Entonces, ahora imagínate si tú eres de un lugar, Xochimilco, y están transmitiendo y te van a transmitir tu lucha de eso, vas a pagarlo. O sea, totalmente, o sea, el aficionado por verlo y a lo mejor no pudo vivirlo ese día porque le operaron la muela, le quitaron la muela. Pues yo quiero ver la función porque además el que va a luchar es conocido mío y además yo lo apoyo mucho y sí, con tal de verlo, lo transmito. Ahí es a donde va a estar jugando este rubro, ¿no? Realmente sobre el que es aficionado y pues el que no lo es, pues se va a esperar a que le digan, ahí está la función y va a llegar, ¿no? O sea, realmente a veces se juega en es un aspecto ambivalente a veces, ¿no? El cómo se va llevando es tiene un aspecto contradictorio de contrastes, ¿no? El llegar a un ámbito, ¿no? Pero si tú ves alrededor, Ciudad de México, área metropolitana, la cantidad de funciones que va habiendo por semana o cada de 2 semanas o de un mes, son bastantes, o sea, no son pocas realmente las que pueda limitarse, pero nos vamos pues con las empresas grandes, ¿no? Nos vamos con esta idea, la referente, ¿no? Y que las demás pues se van ajustando al tenor, ¿no? Al compás de la canción. Entonces, yo creo que aquí, estimado Francisco, yo creo que lo que tenemos que pensar es que, en primer lugar, se debe de generar más estudio y una eh, investigación más seria sobre la lucha libre respecto con las mujeres. Esa es una, o sea, la opinión es buena, la opinión es válida, ¿no? Al respecto, pero ya tenemos que ver una tesis dedicada, ¿no? Y hay dos, al menos, puede haber unas dos que sí he visto, si no me recuerdo, pero hoy en la actualidad no, no, o sea, me queda que las condiciones cambian, no es lo mismo en los años 80 a hoy los 2000 y posiblemente ahí es un mundo comparativo, ¿no? Y lo cierto que la lucha libre a través de las redes sociales ha tenido un gran posicionamiento cuando antes las redes sociales no eran utilizadas y la pandemia obligó de alguna otra manera a que se viera por las redes, ¿no? O sea, transmisión en Facebook, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Se volvió importante para la transmisión de la lucha libre en varios canales, en las transmisiones,
con buena señal, mala señal, se cortaba o no, no importaba, tú estabas viendo una función al respecto. Y aunque hay que también hablar que ya no hay muchas revistas, no hay mucha información hoy tangible, ¿no? Que tú puedas agarrar, ay, mi revista, porque ha ido desapareciendo, porque ya todo es de una manera electrónica, pues la información pues te va a ir llegando, ¿no? Los canales de videos, obviamente, de transmisiones de alguna opinión son muy válidos, pero pues también hay que ver de cuenta quién te lo está diciendo. La credibilidad, el sostén. Hoy lo que estamos diciendo es que lo que digas lo puedas sostener con un argumento, con un aspecto teórico y con una investigación. Eso es lo que podemos hoy mencionar, y no solamente porque hay muchas opiniones, son muy válidas y son muy respetables, y muchas tienen un sostén de investigación muy bueno porque podemos conocer a las personas y sabes que investigan, que preguntan, que cuestionan, que llevan expertos, y eso sostiene un muy buen programa de comentarios de lucha libre. Pero hay unos que nomás es una opinión siempre y te quedas, ¿y eso a dónde me lleva? Pues a nada y a lo mismo, ¿no? Diría mi compadre, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que puede suceder, y espero haber contestado tu pregunta, estimado Francisco. Y ahí yo quisiera aprovechar, Jalil, esta pregunta que nos hizo Francisco, un poco para también, no sé, repensar este tema de si hay alguna investigación por ahí que pudiera retomarse sobre el valor de la lucha libre, no nada más, o sea, cuánto vale la lucha libre como modelo de negocio, como aportación cultural, o sea, esta parte con un enfoque económico, porque creo que nos ayudaría a entender cómo han ido estos puntos y valles, ¿no? Dándose detrás de esta industria y cómo podría rescatarse eso en primer lugar. Y el segundo, digo, a nosotros nos tocó crecer, como bien lo decía hace rato Alex, con la lucha libre. Estaba transmedializada en todos los espacios, prendías la tele y veías películas del santo. Ibas hasta el mercado y te encontrabas los muñequitos, ¿no? Ibas al cine y los niños se aventaban a jugar lucha. Es decir, nuestra generación creció con ello. Sí. Pero el caso de las nuevas generaciones, donde, como dices tú, ya no la tuvieron en el acceso abierto, en la televisión, ya no estaban tan en boga todas estas películas, ¿cuál ha sido el mecanismo? Digo, me imagino que es parte de la tradición familiar que los llevaban todavía a la arena, ¿no? Pero fuera de ese espacio, se han utilizado otros canales más cercanos a ellos, como los mismos videojuegos, el Twitching, en generar metaversos vinculados con videojuegos como para aproximarlos, o sea, para mantener vivo este culto a la lucha libre en todas las generaciones. Pues mira, vamos con la primera caída de de esta ronda, de esta función. Pues mira, yo creo que aunque realmente precisamente parte de las investigaciones es ver la industria cultural, lo que ha generado, y en este caso, pues más bien los datos hoy se encuentran a través de instituciones como INEGI, de lo que dice, la industria cultural en la Ciudad de México generó tanto dinero, ¿no? Que es ahorita como lo vas encontrando realmente, ¿no? Parte de una investigación como tal, no, le he buscado y no he encontrado todavía como que aún esta información a ciencia cierta de lo que puede generar. ¿Por qué? Porque realmente pues tienes que valorar, como el punto de que decía metodológico, vas a hablar de una arena o de cuántas arenas, ¿no? O cuántas hay de la Ciudad de México, ¿no? Porque podemos hablar de si hay en cada alcaldía, si no la hay, de un museo del juguete que hace sus funciones, y eso se va a contabilizar o no. O sea, de repente va a costar trabajo porque saber el enfoque geográfico o el modelo geográfico con que vas a estar trabajando el tema, ¿no? O si pones como referente la Coliseo, la Arena México como esencia, pues te van a dar datos estratosféricos a los más chiquitos, ¿no? Que pueden caber en un lugar 100, 200 personas, ¿no? A 17,000 de una arena, ¿no? O sea, realmente cambia el espectro económico como tal, ¿no? Entonces, ahorita yo puedo decirte que no hay, te habla más bien los datos duros de INEGI, de la industria cultural, lo que genera. Ciudad de México en general, pero estás hablando fútbol, estás hablando lucha libre, estás hablando boxeo, hablando del aspecto artístico, las características propias, a lo mejor muy cuestionado, pero lo es, pues, los toros, ¿no? Ahí está, y todo un tema bastante para los esposos, no me meto ahí, pero, pero sí, pero es parte de esta industria, ¿no? Cultural, que genera una economía creativa que se va generando sobre el Claro. ámbito, ¿no? Y el otro punto, bastante peculiar, porque efectivamente que han cambiado las generaciones, porque nosotros fue de ver la televisión a las
2 de la tarde, prenderle la tele en los 4 canales que había porque no había más, ¿no? Y eso lo vimos todo, ¿no? Muchas de estas generaciones y porque era a tales horas vamos a ver la función y lo empezamos a ver. Pero hoy las generaciones pues cambiaron porque llegaron los videojuegos, ojo, no es malo, es parte de esta construcción, pero no, pero eran personajes que norteamericanos, eran personajes de la WWE. Entonces, una generación que me tocó ver prácticamente porque tenía, donde trabajo había niños, ¿no? Y pues él empezó a ver WWE. O sea, él no empezó a ver lucha mexicana. ¿Por qué? Porque le gustaba más, porque era más atractivo, porque había juegos pirotécnicos, la narrativa era distinta, los encuentros eran distintos, el wrestling que se le llama con la WWE, y entonces construyó una generación basados en este tema, ¿no? Entonces, cuando llega prácticamente por el 52MX, que es como llega prácticamente lo que era Más TV, hoy Dish, ¿no? Dentro de ese esquema, pues muchos niños se apoyaron y fue una generación que se quedó con eso. Cuando se deja de transmitir, o más bien no es tan sólida ya las transmisiones de este cambia a 2 empresas mexicanas de querer transmitir esto y no les resulta porque no resultó y porque en 2, 3 años terminaron y ya no sabía si lo estaban transmitiendo o no en horarios casi ya de 8, 10 que lunes, un viernes que nadie los veía y cuestiones por el estilo, pues entonces muchos de estos niños pues entonces ahora sí empezaron a voltear a la lucha mexicana, ¿no? Ya con más difusión, con más propaganda de las empresas, a voltear con ciertos personajes más hacia los niños. Entonces, fue muy válido, o sea, la estrategia fue buena, ¿no? Pero sí fue una generación, y puedo decir, de que se quedó mucho con la lucha de Estados Unidos, que muchos siguen todavía, o sea, no perdieron el gusto de ver a un Rey Mysterio, no perdieron la fortuna de ver otros luchadores, pero ya tú ves hoy esta narrativa y digo, es buena, si la sigues, si te sigue, te gustan cierto tipo de luchadores, pero yo no me caía, ¿no? O sea, es más compleja hacia allá, pero sí algunos regresaron, ¿no? Creo que va cambiando y la parte mediática de redes sociales, pues los mete mucho a ver lo que ellos quieran ver, ¿no? Es de la parte de consumo que están generando ellos. Alex. Sí, Jorge, gracias. Me quedaba pensando después de toda esta charla, y ya para ir acercándonos al cierre de este conversatorio, que este documento audiovisual, ¿no? Y este tema que nos presentó Jalil hoy, tan generosamente, pues puede ser un buen punto de partida para nuestros estudiantes de las licenciaturas en Dirección de Empresas de Entretenimiento, por ejemplo, que tenemos para los estudiantes de la maestría, ¿no? En Gestión de Empresas, también del entretenimiento, y también para los de comunicación, porque finalmente Jalil hoy nos presenta un fenómeno que es multidimensional, ¿no? Y que lo podemos abordar desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Que también es muy atractivo, desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista del género, desde el punto de vista del transmedia, desde el punto de vista del fandom, y valdría la pena citar a nuestro querido Gabriel, ¿no? Cuando nos dice hashtag, aquí hay una tesis, ¿no? Es decir, aquí hay muchas posibilidades de hacer investigación y ojalá la audiencia que nos esté escuchando y nuestros estudiantes de grado y de posgrado, pues se animen, ¿no? A empezar a generar objetos de estudio como este. Pues nada, ¿no? Pues agradecer a Jalil su presencia y al haber se aceptado esta invitación, Jalil. Y pues nada, muchas gracias, Jorge. No, adelante, Alex, pues creo que tenemos además que agradecerle a Jalil su participación y de verdad motivar a las personas que nos estuvieron siguiendo a que revisen las aportaciones que está haciendo Jalil en ese sentido, porque como bien dices, nos acaba de regalar un estado del arte, ¿no? Sobre la investigación en estas temáticas, creo que ya es el punto de partida para que quien quiera en un momento dado seguir con esta línea de investigación ya hasta les dijo, ¿no? Por dónde pueden empezar a rascarle para que hagan algún proyecto. Jalil, te agradecemos muchísimo, de verdad, nos ha servido en gran medida tu conversación para terminar de entender este maravilloso objeto de estudio, ¿no? Ver por dónde podemos seguir explorando, pero sobre todo también las otras aristas que se pudieran presentar para objetos afines, ¿no? Así como lo decíamos, videojuegos y ahora lucha libre nos han dado lecciones, pues seguramente el día de mañana estaremos retomando objetos que tienen que ver pues
prácticas culturales que no teníamos tan arraigadas dentro de la investigación en comunicación y que ya sea que por el deporte, por el entretenimiento, por los estudios de género, hasta por los temas de salud, nos vendrán llegando. Y por aquí tenemos un regalo, cortesía también de la Facultad de Comunicación, de nuestro Este no estimado es, Ignacio perdón. Nicolás, Me ya estoy está adelantando. proyectando el suyo, sus reportes para el SNI, está Exactamente. realizándolo. Ahí está. A ver, espera, espera, no se está proyectando, ¿sí? Voy. Un segundo, un No, no segundo. sale por ahí, mi querido Alex. Falla técnica. Aquí está. Exacto. Listo. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Jalil Ascari del Carmen, Clemente, por tu valiosa participación como ponente en este webinario Llaveos y Contrallaveos de la Investigación de la Lucha Libre Mexicana. Muchísimas gracias. Un honor tenerte por aquí y a ver qué día también te podemos traer con nuestros alumnos, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, para que puedas platicar en vivo y en directo con ellos. Muchísimas gracias, Jalil. No, al contrario, agradecido estoy por estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, doctor Hidalgo, muchas gracias, doctor López Novelo, a toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy, agradecerles también de antemano. Y bueno, pues nomás simplemente esperamos, como bien dice, ya estar por allá haciendo un evento, un coloquio, quien dice, ¿no? Hablen con el doctor Ángel. Ahora Hay sí que que montar el yo ring estoy otra seguro vez, que Jalil. va a ser el gran conducto de este momento y qué padre va a ser construir aún más y ampliar los horizontes en las universidades sobre el tema de la lucha libre, Así agradeciéndoles y, como dirían, este hogar es rudo. Bien, pues muchísimas gracias, Jalil. Invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener un giro radical, otro tema más vinculado con las nuevas narrativas visuales para la comunicación institucional, experiencias del Sistema Nacional de Salud en España. La doctora Sara Loiti Rodríguez, doctora en comunicación social y profesora del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, va a estar con nosotros hablando directamente desde allá para platicar con todos ustedes sobre este tema, ¿no? La comunicación institucional, para quienes están llevando todo el tema de la comunicación estratégica, marketing, pues creo que este tema del Sistema Nacional de Salud en España, cómo se ha estado analizando y cuáles son las narrativas visuales que están aplicando, pues les va a hacer. Y bueno, pues Alex, ahí vamos a tener un gran tema para la próxima semana y cerrar esta primera parte antes de que se vengan las vacaciones de Semana Santa. Exactamente, tendremos la presencia de Sara, que me parece que es una doctora muy joven, una mujer brillante, que nos compartirá algunas de sus experiencias. Y pues nada, pues otra vez agradecer a Jalil y claro que tomaremos en cuenta, ¿no? La propuesta de hacer el coloquio, incluso, ¿no, Jorge? El de lucha libre, en este espacio académico de la Universidad de Anáhuac, México. Y pues con gusto, ¿no? Estaremos hablando con Ángel y ya estaremos haciendo las gestiones, ¿no, Jorge? Así es, sin duda, y ya montaremos el ring para tenerlo como en aquella ocasión, ¿no? Y que desde el ring se haga todas las lecturas y todas las ponencias. Exacto. Pues Pues muchas muchísimas gracias. gracias, Jalil, muchísimas gracias, Alex, como siempre. Gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en el Zoom, en las redes sociales. Los esperamos la próxima semana, misma liga, mismo horario, mismas conducciones, sí, esperemos que sí, que no nos cambien, Alex, por aquí, por otros, pero bueno, pues allí Sí. estaremos mandándoles, si no, a nuestro avatar, en caso de que así sea. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Luego. Salud.